Que el Señor los bendiga mucho. La verdad que el coro de Cuenca está bendecido. Y la iglesia también. Reciban un saludo de vuestro hermano David. Como ya todos sabéis, soy el hijo pequeño de vuestro pastor. Tengo 27 años, soy de la iglesia de Villaverde. Hasta hace poquito estaba en el coro. Pero bueno, hace 2 meses el Señor nos llevó a ministerio y estamos ahí de candidatos, aprendiendo. Y decirles que estamos muy contentos de estar aquí. Amén. La iglesia de Cuenca, para mi casa, está siendo como ese lago de agua en medio del desierto. ¿Os imagináis cómo es un desierto? La sed que hay, el cansancio. Pues en medio de ese desierto, la iglesia de Cuenca está siendo un pequeño lago donde mi casa está descansando. Decirles que para mi casa son una bendición y yo sé que mi Padre es para ustedes también. Es un privilegio estar aquí. Bueno, ya que estamos por aquí, quiero decir 2 minutitos de la palabra del Señor. Y para mí es un privilegio, hermanos, porque es la primera vez que mi padre está pastoreando y yo vengo con él a predicar un casito de palabra. Y es un gozo, hermanos, es una alegría. Siempre que he estado con él en las iglesias, que él ha estado pastoreando, he estado con él acompañándole. Y siempre he estado sentado mirando, aprendiendo, viendo cómo pastorea, viendo sus mensajes, sus cosas. Y yo hace años pensaba, Señor, algún día yo podré tener este privilegio. Y el Señor, hermanos, hoy ha cumplido un sueño. Así que yo quiero compartirles algo de la palabra del Señor, recordando que soy un simple candidatico, que estoy aprendiendo, amén, pero que mi intención siempre es hacerle bien. Amén. El título que le he puesto a este pequeño pensamiento es este: si tu altar está encendido, la victoria está asegurada. Vamos a leer la Biblia en Esdras, en el capítulo 3, versículo 1. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el mes 7º, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadar, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él, quédate con esto, holocaustos a Jehová, por la mañana y por la tarde. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el pueblo de Israel había desobedecido y tuvo que ser llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Todos conocen la historia, ¿verdad? La desobediencia trajo esta cautividad al pueblo y el rey se llevó a los levitas, a los sacerdotes, a los ancianos, se llevó a los jóvenes, se llevó los utensilios del templo. La Biblia nos relata, hermanos, que literalmente Jerusalén fue sitiada. Quiere decir que no quedó nada, todo era escombros. Y es que, de paso lo tengo que decir, hermanos, a veces las desobediencias traen consecuencias. Pero Dios quiera que en este tiempo se levante una juventud, se levante una generación que no quiera desobedecer, sino que todo lo contrario, quiera obedecer a Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, que este cautiverio duró unos 70 años. Y en medio, hermanos, de ese cautiverio, dice la Biblia que Jehová despertó el espíritu del rey Ciro de Persia para que dejase ir al pueblo a volver a edificar casa a Jehová. Quiera Dios en esta tarde que en medio de este tiempo venga el Espíritu Santo despertando el espíritu de la iglesia de Cuenca para volver a edificar el templo a Jehová. Hermanos, ¿pero qué quiere decir cuando tú edificas el altar a Jehová? Porque los hombres que fueron de vuelta a Jerusalén después de la cautividad, lo que me llama la atención, hermanos,
es que lo primero que hicieron, antes de colocar las casas, antes de colocar todo, dice la Biblia que lo primero que hicieron fue colocar el altar en su base y encenderlo. Porque hoy en día lo que menos queremos son altares apagados. Lo que más queremos son altares encendidos en medio de las iglesias. Pero tú me estarás preguntando, David, ¿pero qué quiere decir el altar encendido? ¿Qué quiere decir un altar encendido, hermanos? La Biblia nos enseña que estos hombres lo encendían por la mañana y por la tarde. Quiere decir que estaba continuamente encendido. Y es que tener el altar encendido en tu vida conlleva a que te pase como a Job. Job, en su mejor momento, hermanos, cuando todo lo tenía, en un día, solamente en un día, perdió a sus 10 hijos, perdió su ganado, perdió todo. Todo fue destruido. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Job se postró y adoró. En medio de su ruina, su altar seguía encendido. ¿Sabes qué conlleva tener el altar encendido, hermanos? Que tu comunión con el Espíritu Santo no cese nunca. Es que seas como Daniel, que dice la Biblia que el rey Darío levantó el edicto: en 30 días nadie puede adorar a sus dioses. Pero Daniel, hermanos, como su altar estaba encendido, dice que Daniel seguía orando 3 veces al día como solía hacer. Por este motivo lo metieron en el foso de los leones. Vino el rey y le preguntó: Daniel, ¿te ha podido librar tu Dios? Y dice la Biblia que Daniel le respondió: mi Dios me ha librado porque fui hallado inocente. Te voy a decir algo en esta tarde. Yo no sé en qué foso te encuentras. Yo no sé si hay leones alrededor tuya que quieren devorarte. Yo no sé, hermano, si en medio de esta tribulación, de este cansancio que tienes, tu altar está apagado. Pero te digo algo en esta tarde: que tu altar no se apague por nada ni por nadie. Tener el altar encendido, hermanos, conlleva que seas como José, que es metido en una cisterna, vendido por sus hermanos, vendido a Egipto, hermanos. Pero dice la Biblia que luego más tarde Dios le hizo gobernador y él mismo tuvo que dar cobijo a sus hermanos. Pero para resumir un poco todo esto que estoy hablando, hermanos, tener el altar encendido conlleva que aunque todo a tu alrededor, aunque todo lo que está a tu alrededor está en ruinas, aunque todo a tu alrededor sea escombros, a que todo a tu alrededor sea destruido, a que todo sea ruinas, hermanos, que tu altar no se apague por nada ni por nadie. Porque si tu altar está encendido, la victoria está asegurada. Si tu altar no se apaga en medio de las circunstancias, la victoria está asegurada. Y me dirás por qué. Job, como él adoró en medio de su ruina, el Señor luego le entregó el doble de lo que tenía. Como Daniel, en medio de su foso de los leones, él seguía adorando, el Señor le dio la victoria. José, como su relación con Dios no dependía que él estuviera ahí preso, el Señor le hizo gobernador. Pues te digo algo: si estás pasando por dificultades, por problemas, por escasez, por enfermedad, si tu altar sigue encendido, te aseguro que la victoria está asegurada. Y lo podemos ver también, hermanos, con Pablo y Silas. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo y Silas? Ellos fueron a predicar la palabra de Dios, quiso predicar por Asia, por Bitinia, el Espíritu no se lo permite. Y ellos van, hermanos, a Filipos. Y ahora cuando van allí, predican la palabra, conocen la historia. Dice la Biblia que una mujer con un espíritu de adivinación estaba detrás de ellos. Pablo, como buen siervo del Señor, la reprende. El espíritu sale. Ellos habían obedecido al Señor. Estaban haciendo la obra. En cambio, hermanos, fueron metidos en la cárcel de más adentro. Fueron golpeados. Fueron azotados. Fueron esposados, hermanos. Imaginaros el frío que tenía que hacer en esa cárcel. Imaginaros, hermanos, la presión que debían sentir Pablo y Silas en ese momento. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Tengo una buena noticia y quiero que el piano suene conmigo. Que en medio de esa noche, en medio de esa cárcel, dice la Biblia que Pablo y Silas hablando, dice: orando, cantaban himnos al Señor y las puertas de la cárcel se abrieron. Te digo algo de esta tarde: si en medio de tu cárcel y en medio de tu oscuridad tú adoras, alabas al Señor, te aseguro que las puertas de la cárcel se abren y sales victorioso en el nombre del Señor Jesús. Por eso, iglesia de Cuenca, yo esto me lo he llevado personal a mi casa y yo lo he visto en mi casa, lo que me han enseñado.
que aunque todo lo de alrededor sea ruinas, aunque todo lo de alrededor sea oscuridad y tristeza, tu altar, tu comunión con el Espíritu Santo no puede cesar. Y te aseguro que el Señor te va a dar victoria. Porque ¿cuántos creen que el Señor nos da la victoria en el nombre del Señor Jesús? Puedes gritar un fuerte ¡aleluya! Así que, iglesia de Cuenca, te dejo con esto y le dejamos al jefe que predique la palabra. Que tu altar no se apague por nada ni por nadie. Un aplauso y que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, ya veis que estoy trayendo últimamente refuerzo. La otra semana, la anterior vino Israel y hoy ha venido David. Y bueno, él lleva poquito tiempo, hermanos, ensayando, pero ya veis que está bendecido. Gloria al Señor. Tiene dos niñas, una de 7 y otra de 2, que cantan al Señor. Y él, pues, Dios le dio un don. El Señor hace muchos años que tocó su vida y él tenía mucha carga cuando íbamos a ir a Argentina, porque él tocaba la percusión hace 12 años, 12, 13 años, él tenía 13 o 14 años por ahí, ¿no? Y como sabía que teníamos que ir allí y había que preparar un coro, Dios puso una carga en él de aprender con el piano y se tiraba todas las noches hasta las 3. Bueno, pues desde entonces Dios le dio un toque tan personal que no solo aprendió a tocar el piano, sino que el Señor le dio el privilegio de tocar la trompeta, el saxofón, el trombón, el bajo, la guitarra, y ahora todavía después de eso es productor de música y está haciendo pues, hizo el disco de Villaverde, le ha hecho el disco a su tío el Catón, está haciendo el disco de Robert y Carmen y ha hecho también música y canciones para el coro de Sevilla y le están llamando de muchos sitios. Lo que pasa que ahora él pues ya está un poco más volcado a la palabra del Señor. Así que como él tenía esa carga, dispuso su corazón, no solo le dio ese toque personal para aprender, sino que también le dio un toque personal para enseñar. Y a los jovencitos que había allí les enseñó y son los que permanecen. Y allí están, tocando, uno la batería y el otro el piano. Y uno de ellos ahora se ha levantado de candidato también. Gloria al Señor. Bueno, así que bueno, damos gracias al Señor por David y le rogamos a Dios que el Señor le siga bendiciendo. Bueno, desearos feliz año nuevo. Algunos se podrían saludar, otros no. Desde aquí os saludo a toda la iglesia y como siempre os mando un caluroso saludo de mi compañera para toda la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Hay momentos, hermanos, donde necesitamos que Dios se mueva. Miren, hay circunstancias que se pueden sobrellevar, pero hay momentos donde tiene Dios que intervenir. Hay un día una pregunta que Jesús hace a sus discípulos, les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a decir: Señor, unos dicen que eres Elías, otro que eres alguno de los profetas, Isaías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y nadie puede hablar. Hasta que dice la Biblia que Pedro confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice textualmente la palabra del Señor: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahora da una clave, dice: sino mi Padre. Aleluya. Miren, hay momentos que nosotros los pastores podemos hacer muchas cosas. Podemos enderezar un banco, podemos poner un tornillo,
Pero hay cosas que si no los hace Dios, Amén. no las puede hacer nadie. ¿Quién dice vosotros que soy yo? Nadie le responde. Y es el Padre el que tiene que decir, callaros, que yo voy a decir quién es. Y se lo revela. Porque te digo algo, si Dios no actúa, ¿qué hacemos nosotros? Así que en esta tarde yo quiero decirte, necesitamos que Dios actúe. Voy a hacer una pregunta a toda la iglesia. ¿Cuánto necesitan que Dios actúe? Levanta tu mano conmigo y di fuertemente, digo conmigo, Señor, necesitamos tu intervención. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. La verdad es que hay un ambiente precioso. Y bueno, hermanos, estamos viviendo momentos de dificultades. Gracias a Dios, nuestro hermano Rafa, como bien decía José Luis, el Señor le ha visitado, hemos estado viéndole y le ha dado muchísima alegría cuando nos ha visto entrar. Y seguimos orando por los demás enfermos y por la gente, hermanos, que está sufriendo, por la gente que está llorando. En esta tarde me gustaría compartiros una palabra que el Señor ponía en mi corazón y que el Espíritu Santo me golpeaba para compartir pues algo de la palabra del Señor. Mira, te digo en esta tarde que si tú quieres vivir una vida de victoria, tienes que dejar que la palabra de Dios actúe en ti. Deja que la palabra hoy descubra tu corazón sin que nadie se entere, que solo lo sepa Dios. Porque es el único capaz de descubrir sin avergonzar. No sé si han escuchado. Es el único que te descubre personal, pero no se entera nadie. Y te hace ver cómo estás, hace que reconozcas tu estado, despiertas porque te sientes mal, pero nadie se da cuenta. Solo Él. Y Él no es como el hombre, que a veces un hermano tiene un fallo y en vez de corregirle, le criticamos. Sabes el que pueda. Y hoy necesitamos que la palabra de Dios nos descubra internamente. Tú necesitas que el Espíritu Santo te hable. Nos gozamos mucho de ver a este hermanito que ha venido, se llama Eleazar. Le decimos que Dios le bendiga mucho y que deseamos que el Espíritu Santo siga obrando en su vida como lo está haciendo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Se encuentra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 21 dice: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Que Dios bendiga su palabra. Amén. Lo vamos a leer otra vez, ¿vale? Gloria al Señor. Parece como que estáis un poquito quizás os me equivoco, yo no sé, pero los veo todavía como con un poco de sueño. ¿No? ¿Estáis despiertos? Amén. Despiertos, digan aleluya. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, estate atento, que Dios hoy, como siempre, nos va a hablar. Lo leo otra vez. Y le preguntaron, dice, entonces, ¿eres tú Elías? No soy.
¿Eres el profeta? No. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Voy a soltar una palabra y ya comenzamos, ¿vale? Amén, amén. Que Dios reprenda todo envanecimiento. Sí, Señor. Que a veces me lleva a pensar lo que no soy Amén. y a mostrar lo que no tengo. Amén. Qué malo es presumir de lo que uno no tiene. Gloria al Señor. ¿Qué dices de ti mismo? Te dejo que medites. ¿Qué concepto tienes de ti? ¿En qué contexto te tienes? Aleluya. ¿Estamos pensando con cordura? ¿O estamos pensando de una manera desmedida? Dice Pablo, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino del que debe tener. Muy bien. El problema es que a veces yo me creo que soy el más alto, el mejor, y me veo por encima de los demás. Pero te voy a decir algo, hermana y hermano. Es muy importante pensar en uno mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Amén. ¿Qué mueve a una persona a hacer las cosas? ¿Qué interés hay en lo que hacemos? ¿Te has preguntado qué hay detrás de lo que tú haces, de lo que yo hago? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué espíritu es el que me mueve y el que me envuelve? ¿Qué es lo que transmito? Ojalá que en esta tarde todos los que estamos aquí seamos dirigidos por el Señor. Pero saben, hermanos, hay un evangelio ficticio de fábula donde la gente piensa que es el mejor o la mejor. Y quiero decirte que si vives de esa manera, estás viviendo un evangelio equivocado. Porque no podemos tener un alto contexto de sí mismo. Hay que pensar con cordura. Como se suele decir, con los pies en el suelo. Pero sabes, el enemigo está interesado en que cada uno tenga un concepto muy alto de sí mismo. Os voy a decir algo, hermanos. Sí, Señor. Hay gente, hay gente tan arrogante que no te puedes ni acercar a ellos. Es verdad. Habemos gente, me pongo yo primero, tan orgullosa que a veces hasta los niños huyen de mí. Y te voy a decir algo, el que ha conocido a Dios de verdad tiene que ser una persona, escuchen, por fuerza agradable. Han dicho amén solamente las hermanas, los hermanos se han callado. Pero le vamos a dar una oportunidad. ¿Será que los hermanos somos más serios a veces? Pues escúchame, una cosa es el serio y otra cosa, perdóname, es tener la negra. Si queréis enfadaros conmigo, haced lo que queráis. Pero yo digo lo que siento porque estoy en la iglesia del pastor y Dios me ha traído aquí para predicaros la verdad. Es que a veces decimos, no, el hermano es serio. No, el hermano tiene la negra. ¿Qué tiene que ver ser serio con tener buena sombra? Serio hay que ser en tu actitud, en tu carácter, en tu manera de hacer las cosas. No decir una cosa por otra, no pagar mal por mal, no hacer daño a nadie. Eso sí es tener buena sombra. Escuchen algo, hoy necesitamos tener un contexto de nosotros realmente de lo que somos. ¿En qué
te doy un momento a que te lo preguntes. Pregúntate a ti. Cada uno que se pregunte, ¿en qué concepto me tengo yo? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me lleva? Como seas de aquellos que dice, ¿dónde va Vicente? Como sea yo del primero que le coge y del último que le deja, donde vaya voy a hacer mucho daño. Porque como me deje llevar por la opinión de la gente, escuchen hermano, estoy perdido. Porque uno me dirá verde y otro me dirá marrón, y otro me dirá azul y otro me dirá negro, y al final no tendré carácter ni personalidad. Pero te voy a decir algo, los que somos de Dios sabemos recibir consejos, pero tenemos que tener carácter e identidad y tener decisión, y después de eso, si me he equivocado, los que son de Dios lo reconocen y rectifican. Dice, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres el profeta? No, no soy el profeta. Y entonces, ¿qué dices de ti mismo? Ay, Dios mío, mi corazón. Raúl, que Dios quite de nosotros toda presunción. Hermanos, con mucho cariño yo lo digo. Si estamos aquí es por gracia. Pero si viene un viento y nos deja en la casita, no puede venir salir. Si a veces te se pone un dolor de cabeza que no puede venir al culto. Y encima luego tenemos genio para todo. Pues ten genio para orar. Sí. Genio para orar. Genio para dejar las cosas que no son buenas. Pero para los demás vamos a tener buena sombra. Miren, escuchen algo. Juan el Bautista tiene un llamado tan directo que a él nadie le equivoca. Dice, y grandes multitudes venían a ser bautizados por Juan. Ay, Dios mío, mi corazón. Es decir, se estaba llenando la iglesia y era en la calle. Y cada vez más. Pero él no se calla. Escuchen. Él no se calla. Porque los que son de Dios no tapan el pecado. ¡Qué bien! No la líes, Juan, que viene mucha gente. Me da igual que venga mucha gente. Yo tengo que decir la verdad. Y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice la palabra que ustedes ya saben, que no la voy a decir yo, que ya la saben ustedes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque os voy a decir algo, el que está arrepentido tiene que demostrarlo con frutos. Si no hay frutos, perdóname, no hay arrepentimiento. Hay remordimiento y hay palabras, pero el arrepentimiento tiene frutos. Si es para el Señor, apláudele fuerte. Y les dice, porque el hacha ya está puesta en la raíz. Ay, Dios mío. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque había gente que venía para ser bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y cómo venían? Con muchas cosas en el corazón. Y ellos dijeron, venga, pues es la moda a bautizarse, por todo el mundo a bautizarse. ¿Sabéis que me da mucha pena que voy a decir algo? Cuando llegan los bautismos, yo sé que aquí no, que aquí sois todas unas santicas y unos santicos. Pero parece ser que en las iglesias a veces viene como una epidemia de bautismo. Llega el día del bautismo, resulta que vienen al culto 3 días, 4 días y ni siquiera a veces sabemos quién son. Pastor, la niña que lleva desde que nació, desde recién nacía, desde que lloraba en el culto. Resulta que no pisa el culto, pero bueno, no pasa nada. Como es la moda, la niña quiere comprarse su ropa, ahora se ponen letras, ahora la toalla, ahora el árbol. Pero ¿en qué estamos convirtiendo el evangelio? ¿Pero qué estamos haciendo con la obra del Señor? ¡Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento! ¡No puede ser una moda! ¡No
vamos. ¿Está el Señor aquí? ¿Cuánto siente que Dios está aquí? Levanta tu mano, grita un potente aleluya. Mirad, ahí está David. Estamos en la presencia del Señor. Escuchen. A Dios gracias. Si lo digo, es porque es verdad. No es por presumir, es decir la verdad. Os prometo que David tenía anhelo y estuvo esperando. Y él muchas veces hablaba, mi sobrino igual, y el otro me decía, pero papá, pero tú has hablado con los hermanos. Digo, yo no hablo con nadie, hijo. ¿Cómo que yo no hablo con nadie? Cuando mis hijos o cualquiera de la casa han querido ocupar un lugar y un sitio, escuchen, no han necesitado que yo les facilite ninguna puerta. Porque te voy a decir algo, si quieren algo que se lo gane. Y han tenido que esperar 3 años ahí, día tras día, esperando, guardando, pero papá, digo, cállate y guarda silencio. Pero que están en caído todo, que venga, pero mira si han levantado fulano, digo, no será tu tiempo, tú esperas en el Señor. Y han estado 3 años ahí, lo digo porque está ahí él. Había días, hermanito, que él estaba por toda esa carne. Y yo decía, tranquilo, que al que Dios llama, Dios respalda. Lo que tengas de Dios, nadie lo podrá pagar. Los demás niños, que en su tiempo también quisieron, no hizo falta que nadie intervenga. Yo digo en esta tarde, que Dios reprenda la intervención de la carne. Si tiene que haber algo, que sea fruto del Espíritu, y que sea el Espíritu Santo quien levante, quien plante, en el nombre de Jesús. Lo que es de Dios, escucha, lo que es de Dios no necesita que nadie lo envíe, porque ya lo envió Dios. No, es que mi niño es el mejor. Pues tu niño es el más guapo a ti, pero a lo mejor no te das cuenta que el niño no está guapo. Ay, qué pasó, qué cosas tiene. No, es que mi niña, si tu niña es preciosa, claro que sí, como lo son, pero de ahí a decir que es el mejor, que soy el mejor, que eres el mejor, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Sabes el concepto? Solo voy a decir una frase. Cada vez que me pongo en su presencia, ¿sabéis la primera palabra que le digo al Padre? Señor, no soy digno de adorarte. Estamos en su presencia, hermano. Os prometo que la primera frase cuando me pongo de rodillas, lo primero que le digo, Señor, no soy digno de adorarte. Es lo que me sale del corazón. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque tenemos que ser sinceros delante de Dios. Que Dios quite de nosotros todo lo que no le agrada. Que Dios quite de nuestra vida todo lo que no le glorifica. Yo digo, hermano, los disfraces no valen para nada. No sirven para nada. Hay que ser tal y como somos y más delante de su presencia. ¿Cómo te estás viendo a ti? ¿En qué concepto te tienes? Cuando digo de ti, me digo me tengo. Y le preguntan a Juan, ¿qué dices de ti mismo? Y él dice, yo. Fíjate, hermano, podría haber dicho, ¿yo? ¿No sabéis quién soy yo? ¿No sabéis que yo fui anunciado por el mismo ángel que también habló del nacimiento de Cristo? Sí, Señor. De mí se escribió. El ángel Gabriel habló de mí. Yo ya tenía nombre antes de nacer. Cuidado. Mediten esto. Antes de nacer ya tenía nombre. Y hay otros que sin nacer
ya creemos que tenemos nombre. Digo sin nacer de nuevo. Juan antes de nacer ya tenía nombre. Y otros hermanos sin haber nacido todavía de nuevo ya creemos que somos. No enfadaros por lo que voy a decir. O si queréis enfadar, haced lo que os dé la gana, bueno, da igual. Pero lo voy a decir. Una persona que ha nacido de nuevo es la persona, escuchen, que entiende que sin Dios no vale nada. ¿Cuántos entienden que sin Dios no vale nada? Tengo una noticia para ti, has nacido de nuevo. Somos dependientes de Él. Dice, yo, ¿no sabes quién soy yo? Soy el que viene delante del Mesías. Soy el que está profetizado. Yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el camino del Señor y para que vuelva el corazón del pueblo hacia Dios. Él tenía un ministerio, escuchen, similar a Elías. Elías fue enviado para volver el corazón del pueblo hacia Dios que se había vuelto a los ídolos. Y Juan fue enviado a preparar el camino del Señor para que cuando viniera el Señor, el camino estuviera allanado. Fue aquel que Cristo dijo que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan Bautista. Oh Dios mío, entre los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan Bautista. Pero hermanos, es para tirarnos al suelo y llorar y barraquear. O sea, un hombre que el mismo Cristo reconoce, que es profetizado, que antes de nacer ya tiene el nombre, que ya le ha preparado Dios, escuchen, que ya tiene Dios con él un llamado y un trato. Y cuando le preguntan, ¿qué dices de ti? No dice nada. Ni siquiera dice su nombre. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, arrepentidos. Pero Juan, di por lo menos el nombre, y al escuchar el nombre la gente va a decir así, aquel que se profetizó, de él que el Padre se quedó mudo. Cuando entró en el altar y el ángel le dijo, va a dar luz tu mujer Elizabeth. Pero ¿cómo es esto si ya somos viejos? Dice, te vas a quedar mudo por no haber creído en mi mensaje. Dios mío de mi corazón. Y hasta que el niño no nació, no recibió el habla. ¿Sabes cuándo recibió el habla? Dice, cuando la gente, dice, las vecinas, le querían poner el nombre de Zacarías al niño. Y él dice, hizo señas, correr. Hay una tablilla, un bolígrafo haciendo señas para escribir. Y escribe en la tablilla, el niño se llama Juan. Y cuando lo enseña, dice la Biblia, entonces comenzó a hablar. Tengo esta palabra de Dios para ti. Quizás te has quedado mudo porque has desobedecido, pero te digo en esta tarde, pon el nombre a tu milagro y el milagro sucederá y tu lengua será desatada en el nombre del Señor. Hasta que no escribió el nombre de Juan, no se desató su lengua. Es que hoy necesitamos confesar, 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 y cuando confiesan, liberación, liberación, bendición en el nombre del Señor. Pero ni siquiera dice quién era. Aleluya. Escucha, no le sacan de su sitio. ¿Me dejáis deciros algo? Escucha, que los halagos no te envanezcan, pero que las críticas tampoco te envanezcan. Lo repito otra vez, que los halagos no nos envanezcan, ni las críticas nos hundan. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Escuchen, yo creo que la presencia de Dios está aquí. Y estoy sintiendo al Señor ahora mismo de una manera muy poderosa. ¿Qué nos mueve? ¿Qué me mueve a mí?
¿Qué me mueve a mí para venir desde mi casa, a pesar de los pesares? Estoy deseando que llegue el domingo para hacerme esos 200 kilómetros de ida y otros 200 de vuelta, pero me voy con el mismo gozo cuando llego que cuando me voy. Pero ¿qué me mueve a mí a lo que estoy haciendo? ¿Qué le mueve a la iglesia para que a pesar de los pesares aquí estéis? ¿Qué te mueve a ti a pesar de tus circunstancias de tu vida estar aquí? Dolorido, llorando, sangrando, con problemas, dificultades. ¿Qué nos mueve? Yo digo en esta tarde, hermano, los que nos tiene que mover es la gracia del Señor, es la misericordia de Dios, es el llamado genuino, verdadero al arrepentimiento de un cristiano sincero. Estamos en la escuela del aprendizaje. Aquí no hay nadie perfecto, nadie sobresale entre 10.000. Hay uno que solo sobresale entre 10.000, es el amado sagrado, y que él es el que sobresale entre los 10.000. Esto es la escuela del aprendizaje. Escucha, hoy me equivoco yo, Pedro, pero tú me ayudas a mí, y mañana, Pedro, te equivocas tú y yo te ayudo a ti. ¿Saben por qué? Porque aquí nadie tiene alas, aquí no hay nadie perfecto, aquí hay una iglesia que sirve a un Dios perfecto, a un Dios sublime, al consejero admirable, al Dios fuerte, al príncipe de paz. Que bendito sea su nombre. Y este aplauso para el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Que Dios reprenda, hermanos, toda presunción. Que nos haga Dios sencillos. Por favor, con mucho cariño, dile a la hermana y al hermano que está a tu lado, dile que Dios nos ayude. No, pero díselo, que Dios nos ayude a ser sencillos. ¿Recordáis el pasaje que dice? Yo os lo citaba el otro día, no hace mucho, que dice: Jehová es grande, pero su compañía es con los humildes. ¿Hay alguien que está escuchando? ¿Cuántos quieren la compañía de Dios? Humildad, sencillez, y serás el que tenga la compañía de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Él ha dicho: yo soy la voz de uno, ahora dice la palabra del Señor que más adelante Él dice, quiero leerlo, quiero que lo escuchéis, por favor. Hay un ambiente precioso. Dice: yo bautizo con agua, atención, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ay, Dios mío, qué pena, hermanos. Dice: en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Lo digo con mucho cariño. Hay gente que a veces estamos en la iglesia y que Dios está en el medio, pero no le conocemos. Oh, cuánta verdad. Y hay uno que está en medio de vosotros, pero no le conocéis. Porque como no me comporto, hermanos, como me tengo que comportar, estoy demostrando que no le conozco. Si guardo en el corazón, si mi boca está llena de crítica, si mis palabras son palabras que no son adecuadas, si estoy sembrando cosas que no son de Dios, realmente es que no le conozco. Y dice, ese es el que viene después de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Dios mío. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, atención, de que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él es primero que yo. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese enviado a Israel, por eso vine bautizando con agua. Dice:
También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar. Lo repito. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo descubre Juan quién es? Porque él corre la cortina y nos dice: el que me envió. Escucha esta palabrita, por favor. El que me envió a bautizar le da las señas. Le dice: mira, no me conoces, pero no te preocupes que cuando le veas le vas a conocer. Dice, porque te voy a dar señales inequívocas. Pero ¿cómo lo sabe Juan? Dice, el que me envió. Y yo pregunto, hermanos, ¿hay algún texto en la Biblia que nos descubre ese secreto? Ya que nos dice que Juan, cuando nació, se le puso el nombre. Dice que se fue a los lugares desiertos, solitario, dice, y que Dios estaba con él. Y en ese trato que él se fue preparando, fue el mismo Espíritu Santo el que le dijo lo que iba a acontecer. Y el Señor anoche quebrantaba mi corazón leyendo esta palabra, y me decía la palabra del Señor por medio de su Espíritu, es que cuando Dios toca a alguien, le hace ver lo que otros no ven. Juan ve a Jesús y cuando le ve le identifica, porque ha tenido un encuentro con el Señor, y el que le ha enviado a bautizar le da las señas de lo que va a acontecer. Y como Juan estaba en la voluntad de Dios, cuando ve venir lo que se le acerca a él, lo identifica, lo acepta, le alaba, le honra y le glorifica. Y quiero decirte que cuando alguien vive en su presencia, vive la vida del Espíritu y vive en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le hará entender cosas que antes no entendías. Cosas que antes no las podías discernir, pero que de repente ha aparecido la luz de Dios y has dicho: válgame, si ahora sé qué quiere decir, ahora sé por qué ha pasado esto, ahora entiendo por qué esto, ahora, ¿sabes por qué? Porque el que tiene un encuentro con el Señor ve la vida de otra manera. ¿Sabes cuál es la palabra del mundo? La palabra del mundo es esta: vive, hijo mío, y disfruta, que son 4 días. Esa es la palabra del mundo. Disfruta, que son 4 días. Pero realmente, escuchen, hermanos, esa palabra es una palabra que no es de Dios. Porque es verdad que la vida en la tierra son 4 días, pero hay una eternidad, o en el cielo o en el infierno. Solo te dice en la primera parte que la vida son 4 días, pero detrás hay un mensaje subliminal. Disfruta, te está diciendo: haz todo lo que puedas, vive como te dé la gana, diviértete todo lo que puedas, porque luego se termina. Reprende ese mensaje satánico. Nosotros entendemos que es verdad que la vida son 4 días, pero cuando se acaba aquí la vida, tenemos una eternidad en el reino de los cielos. Por eso dice, aunque nuestro tabernáculo se deshiciere, dice, no tenemos miedo ni temor, porque tenemos un tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino de Dios, allá en el reino de los cielos. Y está hablando acerca del cuerpo. Tranquilo, como dijo Job, sé que desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Él no entendía lo que estaba pasando, no sabía cómo sería su final, pero dice: mi último capítulo no es que mi carne